Mira, antes de presentar al invitado, vamos a hablar de una noticia que ahora mismo está en la palestra pública y es lo que el Ministerio Público está alegando en la Operación Gavilán. Pues el Ministerio Público depositó ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 12 personas que están arrestadas como parte de esta Operación Gavilán, que desmanteló una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que operaban una estructura nacional dedicada durante años a eliminar cualquier tipo de antecedentes penales que usted pudiera tener, no importa el caso, violaciones sexuales, narcotráfico, sicariato, lo más mínimo, es más, hasta las multas de tránsito, estoy bromeando ahí, hasta las multas de tránsito fácilmente le quitaban si usted la tenía. Y está con nosotros en esto, no tiene nombre, el abogado Francisco Álvarez, quien nos va a arrojar luz sobre esto. Francisco, buenas tardes, un placer tenerte aquí como siempre en Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí también. Francisco, sí, adelante, Miralba. No, adelante. Francisco, Operación Gavilán. Ayer le decía precisamente a Roberto Cavada que el imputado en el caso Operación Calamar, en el que está involucrado Jean Alain Rodríguez, era el director de ese departamento que se desmanteló. Esto no viene desde hace tiempo, esto es nuevo, esta red que integran estas 12 personas. Yo diría que antes de entrar al caso per se, sería interesante entender lo que es en sí un registro de ese tipo. Y lo digo porque nosotros los dominicanos estamos expuestos al papel de buena conducta, entre comillas, que es ese documento que nos piden muchísimas veces para demostrar algo. Digo algo porque eventualmente que tú tengas un antecedente penal no te define, y el hecho también de que tú no lo tengas tampoco asegura nada. Pero ese documento, que es el papel de buena conducta, entre comillas, que debemos de una forma u otra llamarle por su propio nombre, que sería el certificado de no antecedentes penales, es una certificación que emite la Procuraduría, donde la Procuraduría le dice a ese ciudadano: mira, en mis archivos yo no tengo en tu contra ningún tipo de expediente. Ahora bien, pudiera existir un documento que incluya, por ejemplo, todas las variables de los choques que tiene el ciudadano con la justicia, como por ejemplo el hecho de que te hayan denunciado, que te hayan puesto una querella, que te hayan conocido una medida de coerción sin una querella, etcétera, y que esas cosas no estén dentro de ese documento, porque hay, por ejemplo, interacciones con la policía que te generan la mal conocida y, entre comillas, ficha, y que eso no te salga en el sistema de la Procuraduría, y al mismo tiempo pueden existir interacciones jurisdiccionales, o sea, en un tribunal, que tampoco salgan allí. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sistema realmente interconectado que permita tener en un solo lugar toda la base de datos de las interacciones que tiene un individuo con la autoridad o con la justicia. Dicho eso, ese documento, que es el papel de buena conducta, entre comillas, se emite por la Procuraduría y es el que casi todo el mundo utiliza para certificar el hecho de que tú por lo menos activamente no tengas algún tipo de choque con la justicia. Y es conocido por los tribunales, por los abogados, que durante muchísimos años no es necesariamente la pieza más certera para tú identificar si una persona tiene o no un expediente. Es decir, yo como abogado he solicitado certificaciones de ese tipo para personas que yo sé que tienen antecedentes penales, que no sale que los tengan, y no necesariamente fue porque esa persona pagó. O sea, el sistema no es perfecto y presenta muchísimas deficiencias que entiendo yo personalmente vienen del error humano. O sea, esa información que se tiene que digitar no necesariamente siempre se digita y está actualizada. Ahora, lo que denuncia o lo que ilustra el Ministerio Público en su medida de coerción en el llamado caso Gavilán es una red que capitalizaba esas falencias humanas, que son las que nutren el sistema, para entonces hacer negocio con ello. ¿Y cuál es el esquema que el Ministerio Público plantea como teoría del caso? Que había un grupo de personas estructuralmente ubicadas en diferentes niveles de la institución para asegurar que desde abajo hasta arriba ellos puedan eliminar temporal o definitivamente ese rastro procesal que deja, por ejemplo, la interposición de una querella en contra de una persona. Eso se traduce, lamentablemente,
a que personas que probablemente pudiesen haber tenido, por ejemplo, algún impedimento de salida, pudieran salir del país, personas que están tratando de acceder a un cargo o a un puesto o a una oportunidad que requiera algún tipo de pulcritud histórica procesal, lo logren sin faltándole a la verdad, por así decirlo, pero también se utiliza para mantener a personas que han tenido encontronazos con la justicia impunes. Y ese último elemento también merece una explicación adicional. Bueno, ahí se habla, Francisco, y te interrumpo un momentico, de incluso un policía que estuvo acusado de sicariato y tenía una ficha por sicariato y estaba más limpio que yo en los expedientes del Ministerio Público. Y eso es efectivamente para llegar a que iba, porque me imagino que funciona en ambos sentidos, o sea, sí. Para gente... No, incluso esa persona probablemente puede ser, entre comillas, policías, porque él se ha encargado de mantener eliminados los rastros de sus choques con la justicia. Wow. Si yo voy ahora, por ejemplo, a aplicar para ser fiscalizador, están en un concurso, yo aplico y quiero ser fiscalizador, y yo logro borrar mi histórico, vamos a decir, de choque con la justicia. Para la institución, ellos van a decir, bueno, Francisco está limpio, puede aplicar, y si yo gano, o si me va bien y paso a ocupar un puesto, pues la autoridad no tiene la culpa, entre comillas. ¿Por qué? Porque la información que se le dio fue en base a una falsedad. Y esa falsedad tiene una serie de... La medida de coerción es, como siempre, innecesariamente larga. Yo vi 300 y pico de páginas para un caso como este, me parece... bueno, pero también en la práctica ya, o sea, quizás tenemos que climatizarnos a esa realidad. Pero el hecho de que lo que el Ministerio Público narra ahí sea tan estructurado y casi institucionalizado dentro de la institución del Ministerio Público da mucho miedo, porque todo comenzó por un caso que todos conocemos de unas amenazas que recibió la procuradora Miriam Germán y el principal sospechoso de manera yo diría que desafiante a las imputaciones que se le hacía, decía yo estoy limpio y mostraba ese papel de buena conducta. Y ese papel de buena conducta, que no podemos olvidar, es una certificación que emite la Procuraduría. O sea, la misma Procuraduría que está diciendo que esa persona amenazó a la Procuradora doña Miriam. Esa misma Procuraduría certificó que ese individuo no tenía antecedentes penales. Eso se traduce a que el terror o la forma en la cual esas personas trabajaban y cómo manipulaban a los empleados que estaban vinculados, que no hablaban, no denunciaban lo que estaba pasando, era tal, que en un caso tan notorio como este, donde se ha desafiado la autoridad máxima dentro del Ministerio Público, aún así lo borraron. Porque es importante saber, y como se narra en la misma medida de coerción, no todo el que estaba involucrado es imputado en el sentido de que era una parte activa del delito, pero había muchas personas que sabían lo que sucedía. Porque si tú entras a un sistema y tú ves que tiene, en vez de una cédula, tiene todos los números en cero, o tiene un número de más o un número de menos para que no coincida con la cédula que evidentemente va a tirar el dato acertado, hay por necesidad, hay que hacer una investigación más profunda, porque en casos como este, lo que se identifican y se indican como imputados o posibles imputados en la medida de coerción, es muy probable que sean los que están, como dicen en tecnología, en el front desk. Son las personas que tú ves que están interactuando con los ciudadanos y son los que están expidiendo las certificaciones. Pero detrás de eso, es muy probable que existan personas con muchísima más influencia. Primero, porque los montos que se manejaban supuestamente en ese entramado eran absurdamente altos. Yo personalmente jamás me lo hubiese imaginado. Pero además de eso, no es verdad que ese dinero se quedaba en manos de la persona que estaban ahí sentado en la entrada digitando en una computadora. ¿Tú crees que eso voló más para arriba? O sea, ¿tú crees que estos no son todos los que están y no todos son los que están? O sea, falta gente ahí. Desde la ignorancia, obviamente, porque un expediente que no conocemos, eso lo conocen ellos, yo pienso que los montos que se manejan son astronómicos y no me dan a que se vayan a apropiar de eso un digitador o un oficinista. No me parece, eso no me hace sentido, pero lo que sí sabemos es que cuando se comience a conocer, valga la aclaración, la medida de coerción, que no es un juicio de culpabilidad, sino de presunciones, vamos probablemente a ver personas que desde fuera se quieran sumar y quieran ponerse adelante, como decimos en buen dominicano, o que desde dentro prefieran, para evitar una sanción posterior, también cooperar con la justicia, que es parte de la política criminal del Estado en esta etapa actual.
Entonces yo pienso que debemos mantenernos vigilantes, ver cómo va evolucionando el caso, porque es probable que en las próximas semanas tengamos una ampliación, por lo menos de los hechos fácticos, para entender cómo sucedía esto por tanto tiempo y a espaldas de la autoridad máxima que llegó al punto de certificar que un individuo en choque con la Procuraduría no tenía ningún tipo de antecedente.